La expulsaron del velorio de su esposo, y lo que descubrió ahí lo cambió todo. Ella llegó con el alma rota, el vientre a punto de dar vida, y un dolor que no cabía en el cuerpo. Solo quería despedirse, pero fue recibida con insultos, desprecio y una acusación brutal frente a todos. Lo que nadie imaginaba es que esa humillación no sería el final, sino el inicio de una verdad que sacudiría a toda una familia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que te llegan al corazón. El silencio pesaba como una losa en la capilla. El ataúd de madera oscura descansaba al frente, rodeado de coronas de flores blancas. Alma, con su vientre de 7 meses, permanecía de pie junto al cuerpo de Emiliano. Sus dedos acariciaban el rostro frío de su esposo mientras las lágrimas caían sin control sobre su vestido negro. «Despierta, mi amor», susurró tan bajo que nadie más pudo oírla. «Miguel te necesita. Yo te necesito». Solo 3 días atrás, Emiliano había salido temprano hacia el trabajo. La besó en la frente y le prometió regresar temprano para terminar de pintar la habitación del bebé. Nunca volvió. El accidente ocurrió en la carretera principal. Los frenos fallaron, según dijeron. El auto se precipitó por un barranco. La sala estaba llena. Familiares que Alma apenas conocía, amigos de la empresa familiar, vecinos curiosos, todos con ese gesto de dolor mezclado con esa incómoda fascinación que despierta la tragedia ajena. En la primera fila, Magdalena, la madre de Emiliano, permanecía sentada con la espalda recta y la mirada fija en el ataúd. Su rostro parecía esculpido en piedra. A su lado, Leticia, la hermana mayor, apretaba un pañuelo entre sus manos con los ojos enrojecidos, no solo de lágrimas, sino de algo más profundo y turbio. Cerca de la entrada, Hugo conversaba en voz baja con Julia, su esposa. Él gestos tensos, ella miradas inquietas. Alma respiró profundo, sintiendo una pequeña patada en su vientre. Miguel se movía, como si supiera que estaba despidiéndose de su padre. Con delicadeza, dejó caer sobre el pecho de Emiliano la pequeña cadena con la inicial M, que habían comprado juntos cuando supieron que sería un niño. «Te amaré siempre», susurró con voz quebrada. «Miguel te llevará en su nombre, como prometimos». Fue en ese momento cuando Leticia se levantó bruscamente de su asiento. Sus ojos, inyectados de un odio que parecía haber estado conteniendo durante años, se clavaron en Alma como dagas. «Tú lo mataste, Alma», gritó con una voz que parecía rasgar el aire. «Lo destrozaste por dentro, lo empujaste a la muerte». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Todos los ojos se desviaron hacia Alma, que retrocedió instintivamente, como si las palabras de Leticia fueran golpes físicos. «No, yo no», intentó defenderse, pero su voz era apenas audible. «Mi hermano nunca estuvo tan estresado como desde que te conoció», continuó Leticia, acercándose a paso firme, con el dedo índice acusador apuntando directamente al corazón de Alma. «Siempre preocupado, siempre con problemas desde que te metiste en su vida. Y ahora mírate, con ese vientre, atándolo más allá de la muerte». Magdalena se limitó a bajar la cabeza, como otorgando una aprobación tácita a las palabras de su hija. Su silencio era más doloroso que cualquier acusación. Hugo, que se había acercado, mantenía una expresión indescifrable, casi complacida. Julia, a su lado, miraba al suelo, incapaz de levantar la vista. «Leticia, por favor, estamos despidiendo a Emiliano», rogó Alma, sintiendo que las piernas le flaqueaban. «No mereces pronunciar su nombre», espetó Leticia, elevando aún más la voz. «No mereces llevar a un hijo de mi hermano. No mereces estar aquí». Los murmullos comenzaron a extenderse como fuego entre los presentes. La familia Montero era respetada en el pueblo. Tenían dinero, influencia. La empresa de logística daba trabajo a docenas de personas. Súbitamente, Alma sintió una punzada aguda que atravesó su vientre como un relámpago. Se dobló de dolor, sujetándose a la primera banca que encontró.
El sudor frío perló su frente, mientras otra contracción, más fuerte que la anterior, la hacía gemir. Nadie se movió para ayudarla. Nadie excepto una mujer de mediana edad, una vecina que Alma apenas había visto un par de veces en el mercado. «Está teniendo contracciones», exclamó la vecina, pasando un brazo por la cintura de Alma para sostenerla. «Necesita un médico», pero las acusaciones de Leticia continuaban. Me duele mucho», murmuró Alma, con la vista nublándose. A pocos metros, Julia observaba todo el espectáculo sin atreverse a intervenir. Había visto cómo Emiliano amaba a Alma, conocía la verdad, o al menos parte de ella. Sabía de las conversaciones privadas, de los planes que tenían, del amor genuino que él profesaba por su esposa, pero el miedo a enfrentarse a su propio marido, Hugo, y a la poderosa Leticia, la mantenía inmóvil, dividida entre lo que sabía correcto y lo que le resultaba seguro. «Hay que sacarla de aquí», insistió la vecina, al notar que Alma apenas podía mantenerse en pie. «Está en trabajo de parto». Otra contracción, más intensa aún, arrancó un grito ahogado de la garganta de Alma. El vestido negro comenzó a mostrar una mancha húmeda. La bolsa se había roto. «Que llame a su amante para que la ayude», soltó Leticia con desprecio. «¿Quién sabe si ese bebé es realmente de mi hermano?». Mientras la vecina y otra mujer que se animó a ayudar la llevaban hacia la salida, Alma miró por última vez el rostro sereno de Emiliano. Sus ojos empañados por las lágrimas buscaron en él una respuesta, un consuelo que ya nunca llegaría. «Te amo», articuló sin voz, antes de ser guiada hacia la calle, donde la vecina ya había llamado a una ambulancia. Julia cerró los ojos con fuerza, incapaz de sostener la mirada suplicante de Alma. En su bolsillo, el teléfono vibró. Era un mensaje de Hugo. «No te metas en esto». Mientras la ambulancia se alejaba, Leticia se quedó de pie frente al ataúd de su hermano, con una extraña sonrisa dibujándose lentamente en sus labios. ¿Se imaginan el dolor de ser expulsada del velorio de su propio esposo? Déjenos su opinión en los comentarios. Las luces blancas y frías del hospital municipal lastimaban los ojos hinchados de Alma. Los médicos y enfermeras corrían de un lado a otro. Sus voces se superponían en una cacofonía de órdenes técnicas y preguntas urgentes. «Dilatación completa. El bebé viene en posición complicada», anunció la doctora, con el ceño fruncido. «Necesitaremos hacer una episiotomía». El sudor empapaba la frente de Alma. El dolor era insoportable, pero más insoportable era la conciencia de estar trayendo a su hijo al mundo sola, sin Emiliano, y después de haber sido humillada y expulsada del último adiós a su esposo. Las contracciones se sucedían implacables. Su cuerpo entero se tensaba como un arco a punto de romperse. «Puja ahora», ordenó la médica con firmeza. «Con todas tus fuerzas, ya veo la cabeza». Alma reunió cada gramo de energía que le quedaba. Apretó los dientes, cerró los ojos y empujó mientras un grito primitivo escapaba de su garganta. Sintió que algo en su interior se desgarraba, pero ya no importaba. Miguel necesitaba nacer, necesitaba vivir, y así, entre lágrimas de dolor, miedo y soledad, Miguel Emiliano Montero llegó al mundo, pequeño, demasiado pequeño, con apenas 7 meses de gestación. Su piel tenía un tono azulado y, lo más aterrador, no lloró al nacer. Un silencio terrible invadió la sala de parto. La médica cortó rápidamente el cordón umbilical y entregó al bebé a la enfermera, que lo llevó a una mesa especial donde comenzaron maniobras de reanimación. «¿Mi bebé?», preguntó Alma con la voz quebrada, intentando incorporarse pese al dolor. «¿Qué pasa con mi bebé?». Nadie le respondía. Todos estaban concentrados en el pequeño cuerpo que luchaba por dar su primer respiro verdadero. «Por favor, díganme qué pasa», suplicó mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, un débil llanto, más parecido al maullido de un gatito, rompió el silencio. Los hombros de la doctora se relajaron visiblemente. «Está prematuro, señora», explicó por fin, mientras terminaba de atender a Alma.
Necesita la unidad de cuidados intensivos neonatales inmediatamente. Sus pulmones no están completamente desarrollados. Miguel fue colocado brevemente junto al rostro de Alma para que pudiera verlo. Era tan frágil, tan vulnerable, sus pequeños puños cerrados, sus ojos hinchados apenas abiertos por un instante. Alma apenas pudo rozar su mejilla con los labios antes de que se lo llevaran. «Lucha, mi amor», susurró mientras se alejaban. «Eres fuerte como tu padre». Las horas siguientes fueron una nebulosa de agotamiento y preocupación. Desde la ventana, Alma podía ver cómo el día daba paso a la noche. Sola, sin flores, sin visitas, sin llamadas de la familia de Emiliano, preguntando por el estado del bebé. ¿Acaso no les importaba su propio nieto, su propio sobrino? En menos de 48 horas había perdido todo: su esposo muerto, su hijo luchando por vivir en una incubadora, su dignidad hecha pedazos frente a toda la comunidad. ¿Qué quedaría de ella cuando todo esto terminara? 3 golpes suaves en la puerta interrumpieron sus sombríos pensamientos. Al abrirse, reveló la figura pequeña y fuerte de doña Teresa, su madre. «Mi niña», dijo simplemente, acercándose a la cama. No hicieron falta más palabras. Doña Teresa se sentó junto a su hija y la abrazó con toda la fuerza de su cuerpo menudo. Un abrazo que contenía la protección que solo una madre puede dar, el refugio que Alma tanto necesitaba. «Mamá», fue lo único que Alma pudo articular antes de derrumbarse por completo. Lloró como no había podido llorar hasta entonces. Lloró por Emiliano, por el futuro que habían soñado juntos y que ahora se desvanecía como niebla. Lloró por Miguel, tan pequeño, tan solo. Lloró por ella misma, por la injusticia, por el dolor que parecía no tener fin. «Emiliano está muerto, mamá», balbuceó entre sollozos. «Y Miguel está en una incubadora. Los médicos dicen que es crítico. Y ellos me culpan. Dijeron que yo lo maté. Me echaron del velorio como si fuera una criminal». Doña Teresa acarició el cabello de su hija con manos curtidas por el trabajo de toda una vida, manos que habían cosido para sacar adelante a su familia cuando el padre de Alma las abandonó. «Tú no mataste a nadie, hija», dijo con voz firme. «Esa gente tiene veneno en la sangre en lugar de amor. Siempre lo supe, desde que te llevó a conocerlos por primera vez. No soportaban que su hijo, su hermano, eligiera a alguien fuera de su círculo». Alma asintió débilmente. Emiliano siempre había estado atrapado entre 2 mundos, la familia adinerada y tradicional que lo había criado y la vida sencilla pero auténtica que había elegido con Alma. «¿Puedo ver a Miguel?», preguntó doña Teresa, limpiando con ternura las lágrimas del rostro de su hija. Miguel descansaba en una incubadora, conectado a monitores y tubos que parecían engullir su diminuto cuerpo. «Es hermoso», susurró doña Teresa con los ojos húmedos. «Tiene la nariz de Emiliano». Durante los días siguientes, Alma se dividía entre su propia recuperación física y las visitas a la incubadora. Cada 3 horas le permitían entrar para hablarle, para que sintiera su presencia, para que supiera que no estaba solo. «Tu papá te amaba tanto», le decía con los dedos rozando el plástico que los separaba. «Pintó tu habitación de azul cielo. Compró un móvil con estrellas que brillan en la oscuridad. Te esperaba con tantas ganas, mi pequeño valiente». Ni Magdalena ni Leticia aparecieron en el hospital, ni una llamada, ni un mensaje, ni una flor, como si Miguel no existiera para ellos, como si la sangre de Emiliano que corría por las venas del pequeño no significara nada. «Quieren borrar a Emiliano de mi vida», confesó Alma a su madre una tarde, mientras observaban al bebé que comenzaba a mostrar signos de mejoría, «y borrarme a mí de la vida de él, como si nuestro amor no hubiera existido». Doña Teresa apretó los labios con indignación contenida. «Pues no lo lograrán», declaró con determinación. «Tu hijo lleva la sangre de su padre, y eso nadie lo puede negar. Es un Montero, les guste o no. Y tú eres la mujer que Emiliano eligió, la madre de su hijo. Nadie puede borrar eso, por más dinero o influencia que tengan». Miguel mejoraba lentamente. Sus pulmones inmaturos se hacían más fuertes cada día.
El doctor explicó que estaba respondiendo bien a los tratamientos, aunque aún necesitaría semanas en el hospital. Alma pasaba horas junto a la incubadora, cantándole suavemente las mismas canciones que Emiliano tarareaba cuando le hablaba al vientre. A veces, cuando estaba sola, sacaba el anillo de bodas de Emiliano, que le habían entregado tras el accidente, y lo sostenía frente a Miguel. «Este era de papá», susurraba. «Algún día será tuyo, para que recuerdes lo buen hombre que fue, lo mucho que nos amó». En su casa, a pocos kilómetros del hospital, Julia miraba el celular con una culpa que crecía día a día. En la pantalla brillaba un mensaje que había escrito para Alma. «Sé que Emiliano te amaba con toda su alma. Lamento profundamente lo que pasó en el velorio. Si necesitas algo, lo que sea, cuenta conmigo. Emiliano era como un hermano para mí y sé que él querría que te apoyara, pero su dedo nunca presionó enviar. El miedo era más fuerte que su conciencia. Hugo había estado actuando extraño desde la muerte de Emiliano, con arranques de ira seguidos de silencios prolongados, y Leticia la llamaba constantemente, como vigilándola. «Cobarde», se dijo a sí misma Julia, dejando el teléfono sobre la mesa. «Eres una cobarde». La puerta de la habitación 307 se abrió sin previo aviso. Una mujer de mediana edad, con un traje sastre gris, carpeta en mano y expresión profesionalmente neutral, entró con paso decidido. «Buenos días, y señora Alma Vega», se presentó extendiendo una tarjeta oficial. «Soy Claudia Moreno, asistente social del Departamento de Protección Infantil. Necesito hablar con usted». Alma, que sostenía a Miguel contra su pecho en uno de los pocos momentos que le permitían sacarlo de la incubadora para el contacto piel con piel, sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Asistente social?», preguntó con voz temblorosa. «No entiendo. ¿Ocurre algo?». La mujer se sentó frente a ella, sacando un bolígrafo y colocando la carpeta sobre sus rodillas cruzadas. Sus ojos, de un gris casi tan apagado como su traje, observaban cada reacción de Alma con detallada atención. «Hemos recibido una denuncia formal sobre su estabilidad emocional para hacerse cargo del bebé», explicó sin inflexión en la voz. «Es mi deber evaluarla e informar al juzgado de familia si existen condiciones de riesgo para el menor». El mundo se detuvo para Alma. Miguel, con sus apenas 5 días de vida, se removió inquieto contra su pecho, como si percibiera la tensión repentina en el cuerpo de su madre. Una denuncia. Pero, ¿quién haría algo así? ¿Por qué? Como respondiendo a su pregunta, la puerta volvió a abrirse. Leticia entró con paso firme, vistiendo un elegante traje negro que contrastaba con su piel pálida. El luto le sentaba bien, casi parecía disfrutarlo. A su lado, una mujer mayor con gafas y maletín, evidentemente una abogada. «Yo presenté la denuncia», dijo Leticia con voz controlada, muy diferente al grito desgarrado del velorio. «Como familiar directa del padre fallecido, tengo el deber moral y legal de velar por el bienestar del niño». La asistente social asintió levemente, como si ya estuviera familiarizada con Leticia. «La señora Leticia Montero se ha presentado formalmente como hermana del fallecido Emiliano Montero, señora Vega», explicó la asistente. «Ha expresado preocupaciones legítimas sobre el entorno en que se desarrollará el menor». Alma instintivamente abrazó a Miguel con más fuerza, causando que el bebé emitiera un débil quejido. Inmediatamente aflojó su agarre, horrorizada de haberse dejado llevar por el miedo. Leticia se acercó y miró a Miguel con una mezcla de curiosidad clínica y algo más oscuro, casi repulsión. No había ni un asomo de cariño en aquella mirada. «Tal vez el niño sea de mi hermano. Pero, ¿y si no?», dijo con voz dulce pero cargada de veneno. «¿Qué clase de madre nace del escándalo? Una mujer que pierde el control en un funeral, que grita y acusa, difícilmente puede proporcionar la estabilidad que necesita un bebé prematuro tan delicado». La abogada, a su lado, asentía gravemente, como si las palabras de Leticia fueran evidencia irrefutable de algo terrible. «No sé de qué hablas», respondió Alma,
luchando por mantener la compostura. Yo no perdí el control. Fueron ustedes quienes me acusaron. Tú me echaste del velorio de mi propio esposo. Leticia sonrió con falsa compasión. ¿Ve lo que digo? Se dirigió al asistente social. Delirios. Inversión de la realidad. Hay testigos de cómo insultó el cuerpo presente de mi hermano, de cómo tuvieron que sacarla entre gritos. Alma sintió que le faltaba el aire. Era como si le hubieran dado la vuelta al mundo, como si la verdad y la mentira hubieran intercambiado lugares. Miguel es hijo de Emiliano, afirmó Alma con toda la firmeza que pudo reunir. Y yo soy perfectamente capaz de cuidarlo. Soy maestra de educación infantil, tengo estabilidad, tengo mi casa. Una casa que pertenece a la empresa familiar, intervino la abogada por primera vez. Propiedad que podría ser reclamada, considerando las circunstancias irregulares. La puerta volvió a abrirse. Esta vez era doña Teresa, que había salido a buscar un café en la cafetería del hospital. Sus ojos se encendieron al reconocer a Leticia. ¿Qué hace esta mujer aquí?, preguntó, colocándose protectoramente junto a la cama de Alma. Es una evaluación estándar, señora, explicó la asistente con tono tranquilizador. Como madre de la señora Vega, su presencia es bienvenida. Necesitamos garantizar que el entorno del menor sea adecuado para su desarrollo emocional y físico. Durante la siguiente hora, la asistente social hizo todo tipo de preguntas sobre la relación de Alma con Emiliano, sobre su trabajo como maestra, sobre sus planes con el bebé, sobre su salud mental tras la pérdida. Mientras tanto, Leticia observaba como un buitre, esperando cualquier señal de debilidad, cualquier palabra que pudiera torcerse. Doña Teresa, con su presencia firme y sus respuestas claras, fue un pilar para Alma durante aquel interrogatorio disfrazado de preocupación institucional. Mi hija es una excelente madre, afirmó con convicción. Ha esperado este bebé con amor desde el primer día. Emiliano y ella tenían todo preparado. La habitación, la ropa, los planes para el futuro. No hay nadie que pueda cuidar mejor de Miguel que su propia madre. Leticia entrecerró los ojos, claramente molesta por la presencia y seguridad de la mujer mayor. Los planes cambian cuando ocurren tragedias, comentó con fingida tristeza. Ahora Miguel necesita a toda su familia paterna. Necesita estabilidad, recursos, un apellido respetado en la comunidad. En su casa, a kilómetros de distancia, Julia finalmente revisó de nuevo el mensaje que nunca envió. Cerró los ojos, recordando las conversaciones con Emiliano, su felicidad cuando supo del embarazo, su preocupación en las últimas semanas de vida. Me preocupa Hugo, le había confiado Emiliano una tarde en la oficina. Creo que está haciendo algo a mis espaldas. Y Leticia. Hay algo retorcido en cómo mira a Alma. Julia sabía que Alma estaba sola, que Leticia mentía, que Hugo ocultaba algo. El peso en su conciencia crecía cada día, oprimiendo su pecho como una mano invisible. Emiliano confiaba en mí, susurró para sí misma, mientras una lágrima solitaria caía sobre la pantalla del teléfono, distorsionando las palabras que no se atrevía a enviar. Y yo lo estoy traicionando. De vuelta en el hospital, la asistente social guardaba sus notas con gesto impenetrable. Miguel había sido devuelto a la incubadora y Alma sentía su ausencia como un dolor físico. Haré mi informe preliminar, anunció la señora Moreno. Por ahora, no hay motivos para medidas inmediatas, pero el caso queda abierto a seguimiento. Leticia apretó los labios, evidentemente contrariada. La abogada le susurró algo al oído antes de dirigirse a la asistente. Solicitaremos formalmente una evaluación psicológica completa. Hay antecedentes familiares que deben considerarse. La asistente social asintió sin comprometerse y se despidió con un gesto neutro. Leticia, antes de salir, miró una última vez a Alma con una sonrisa que helaba la sangre. «Esto apenas comienza», dijo en voz baja. «Mi hermano merece que su hijo crezca con dignidad». Una vez solas, doña Teresa abrazó a su hija temblorosa. «No podrán quitártelo», aseguró con fiereza. «Lucharemos con uñas y dientes si es necesario».
¿Por qué me odian tanto, mamá? ¿Qué les hice? No hiciste nada, mi niña. Simplemente te amó a ti en lugar de seguir bajo su control, y eso nunca te lo perdonarán. Fuera, en el pasillo, Leticia ya hablaba por teléfono. Todo va según lo planeado, decía con voz satisfecha. La asistente tiene dudas, solo necesitamos un poco más de presión, y Miguel será nuestro. La oficina de la asistente social olía a desinfectante barato y café rancio. Claudia Moreno, con su eterno traje gris y su carpeta de notas, esperaba pacientemente mientras revisaba el expediente del caso Montero. En sus 15 años de servicio, rara vez había visto una situación tan cargada de tensiones ocultas y verdades a medias. El golpe en la puerta anunció la llegada de las visitas. Leticia entró primero, tras ella, como una sombra vacilante. Magdalena Montero avanzaba con pasos pequeños y cansados. Puntualidad, primer signo de respeto, comentó Leticia con una sonrisa ensayada, tomando asiento sin esperar invitación. Agradecemos su tiempo, señora Moreno, sabemos lo ocupada que está. La asistente social asintió levemente, estudiando con especial atención a Magdalena. La matriarca de los Montero había envejecido 10 años en apenas unas semanas. Estamos aquí para hablar del futuro del pequeño Miguel, comenzó Claudia. Y para eso, necesito entender realmente cómo era la relación entre su hijo y la señora Alma. Señora Magdalena, ¿podría compartir su perspectiva? Magdalena levantó la mirada lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo descomunal. Emiliano era un buen hijo, murmuró con voz débil, responsable, dedicado a la empresa familiar. Hasta que conoció a esa muchacha, entonces todo cambió. ¿Cambió de qué manera exactamente?, inquirió la asistente. Antes de que Magdalena pudiera elaborar, Leticia se inclinó hacia adelante, tomando el control de la conversación. Mi hermano vivía completamente infeliz, señora Moreno, declaró con una convicción que sonaba demasiado ensayada. Alma lo presionaba constantemente. Quería una casa más grande, viajes al extranjero, lujos que ni siquiera encajaban con la personalidad sencilla de Emiliano. La asistente anotó algo en su libreta, sin revelar si creía o no esta versión. Señora Magdalena, ¿usted también percibía esa infelicidad en su hijo? La mujer mayor pareció dudar, como si buscara en su memoria confirmación de lo que su hija afirmaba. Él cambió, respondió finalmente. Ya no venía a las cenas familiares con la misma frecuencia. Hablaba de planes que nunca consultaba con nosotros primero. La boda fue tan apresurada y luego el embarazo. Todo tan rápido. Leticia asintió, satisfecha con la respuesta de su madre. Los últimos meses fueron especialmente difíciles, añadió bajando el tono, como si compartiera una confidencia dolorosa. Emiliano vino a verme varias veces, completamente desesperado. Me confesó que se había equivocado, que Alma no era quien él creía. La asistente social levantó la mirada de sus notas. ¿Hay alguien más que pudiera corroborar estas conversaciones? Eran momentos privados entre hermanos, respondió Leticia, con indignación perfectamente calibrada. Pero cualquiera en la empresa puede confirmar su cambio de comportamiento, su angustia creciente. Lo que Leticia omitió cuidadosamente fue que esos cambios habían comenzado cuando Emiliano descubrió irregularidades en la contabilidad de la empresa, operaciones sospechosas que tanto ella como Hugo habían intentado ocultar. Señora Magdalena, dijo la asistente, mirándola directamente, siendo completamente honesta, ¿usted cree que su nuera representa un peligro para su nieto? Magdalena abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera articular palabra, Leticia colocó su mano sobre la de su madre, apretándola suavemente. Una advertencia silenciosa. Mi madre está demasiado afectada para responder objetivamente, intervino con voz controlada. Ha perdido a su único hijo varón, su prioridad ahora es proteger lo único que queda de él, su nieto. Magdalena bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas, rindiéndose una vez más a la voluntad dominante de su hija. Fuera de la oficina, en un pasillo frío e impersonal, Julia esperaba sentada en una incómoda banca de plástico.
Hugo la había enviado para mantener un ojo en las Montero, aunque el verdadero motivo era alejarla de casa, donde últimamente pasaba demasiado tiempo husmeando entre viejos documentos de la empresa. A través de la puerta entreabierta, fragmentos de la conversación llegaban hasta ella. Emiliano encontró algo en los libros contables. Le había confesado él mismo apenas unas semanas antes del accidente. No sé exactamente qué es, pero Hugo y Leticia están nerviosos, actúan extraño. Tengo que proteger a Alma y al bebé. Julia apretó los ojos con fuerza, intentando bloquear los recuerdos que ahora la atormentaban. El sonido de unos pasos firmes la sobresaltó. Hugo se acercaba por el pasillo con ese aire frío y calculador que había reemplazado al hombre cálido que ella creyó conocer. «¿Qué están diciendo ahí dentro?», preguntó en voz baja, sentándose junto a ella, demasiado cerca para su comodidad. «A veces siento que la que murió con Emiliano fue ella», susurró, más para sí misma que para él. «Alma está como muerta en vida. Le están quitando todo. Es tan injusto». La expresión de Hugo se endureció. «Y qué bueno», respondió con una frialdad que helaba la sangre. «Así es más fácil quitarle al niño». Las palabras golpearon a Julia como una bofetada física. Por primera vez veía con total claridad la monstruosidad de lo que estaban haciendo. Era un plan conjunto, calculado, para destruir a Alma y arrebatarle a su hijo. La puerta de la oficina se abrió. Leticia y Magdalena salieron. «Todo va perfecto», murmuró Leticia a Hugo cuando pasaron junto a ellos. «La asistente tiene dudas sobre la estabilidad de Alma. Ahora solo es cuestión de tiempo». Julia observó cómo se alejaban por el pasillo, sintiendo que cada paso la alejaba más del camino correcto. ¿Cuánto tiempo más podría seguir siendo cómplice silenciosa de esta crueldad? El juzgado de familia número 3 estaba ubicado en un edificio antiguo del centro de la ciudad. La pequeña sala de audiencias, con sus bancos de madera gastada y su estrado elevado, parecía diseñada para intimidar a quienes buscaban justicia. Leticia Montero, sin embargo, se movía por el espacio como si fuera su territorio natural. Preparaba sus documentos sobre la mesa mientras intercambiaba comentarios en voz baja con su abogada. En el otro extremo de la sala, Alma permanecía sentada con la mirada fija en sus manos entrelazadas. Había dejado a Miguel en el hospital bajo el cuidado temporal de doña Teresa para poder asistir a esta audiencia que definiría el futuro de ambos. Su abogado, un joven inexperto que había aceptado el caso como favor a un antiguo colega de la escuela donde ella enseñaba, repasaba nerviosamente sus escasas notas. El juez Ramírez, un hombre de unos 50 años con ojeras prominentes y una expresión de permanente hastío, entró a la sala. Todos se pusieron de pie por protocolo, aunque el respeto real hacia la figura de autoridad variaba considerablemente entre los presentes. Caso 2789. Solicitud de custodia temporal del menor Miguel Emiliano Montero, anunció el secretario con voz monótona. Solicitante: Leticia Montero, tía paterna. El juez ajustó sus gafas y revisó brevemente el expediente frente a él. Proceda, abogada, indicó, dirigiéndose a la representante legal de Leticia. La letrada, una mujer de unos 60 años con una reputación formidable en casos de familia, se levantó con movimientos precisos y medidos. Su señoría, mi cliente solicita la custodia temporal del menor Miguel Emiliano Montero en calidad de familiar directo del padre fallecido, comenzó con voz clara y proyectada. La solicitud se fundamenta en el estado emocional inestable de la madre, Alma Vega, quien ha mostrado signos evidentes de depresión severa tras la pérdida de su esposo, situación agravada por el nacimiento prematuro del menor. Alma levantó la mirada, herida por las acusaciones. Su abogado le apretó suavemente el brazo, un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que solo evidenciaba su inexperiencia frente a la imponente abogada de Leticia. Adjuntamos a la solicitud el informe preliminar de la trabajadora social asignada al caso, continuó la abogada, mientras su asistente entregaba copias de los documentos al juez.
así como declaraciones de testigos que corroboran el comportamiento errático de la señora Vega. Incluimos además un certificado médico que recomienda una evaluación psicológica exhaustiva. Claudia Moreno, la asistente social, permanecía de pie a un lado de la sala, sosteniendo su carpeta contra el pecho como un escudo. Cuando el juez la llamó para escuchar su opinión profesional, avanzó con paso inseguro hasta el estrado. «Señora Moreno, ¿podría compartir su evaluación de la situación?», preguntó el juez. La asistente social se aclaró la garganta, visiblemente incómoda. «La señora Vega efectivamente muestra signos de duelo complicado y posible depresión postparto», comenzó con cautela. «Ha sufrido 2 traumas significativos simultáneamente: la pérdida repentina de su esposo y el nacimiento prematuro de su hijo, con las complicaciones médicas que eso conlleva. Es una situación comprensible y esperable. Sin embargo, no constituye el ambiente ideal para un recién nacido prematuro con necesidades especiales», interrumpió la abogada de Leticia, ganándose una mirada de reprimenda del juez. «Permita que la profesional complete su evaluación, abogada», indicó con tono severo. La asistente social continuó: «El bebé requiere cuidados específicos y un entorno estable. La señora Montero ciertamente ofrece recursos materiales, estabilidad económica y un entorno familiar amplio que podría beneficiar temporalmente al menor mientras su madre se recupera. Pero debo enfatizar que no he detectado signos de negligencia o incapacidad maternal en la señora Vega. Su vínculo con el bebé es saludable y muestra un compromiso genuino con su bienestar». Alma levantó la vista con un destello de esperanza al escuchar estas últimas palabras. Su abogado aprovechó para solicitar la palabra. «Su señoría, mi cliente ha demostrado ser una madre dedicada a pesar de las circunstancias traumáticas. Visita diariamente a su hijo en el hospital, sigue meticulosamente todas las indicaciones médicas y se está preparando para recibirlo en un hogar adecuado con el apoyo de su madre». Leticia apretó imperceptiblemente los labios, pero mantuvo la compostura. Cuando fue su turno de hablar, Leticia se levantó con un movimiento grácil y su voz ligeramente quebrada resonó en la pequeña sala. «Su señoría, no busco reemplazar a la madre de mi sobrino», declaró con aparente sinceridad. «Solo deseo ofrecer un apoyo temporal mientras ella se recupera. Mi hermano amaba a su hijo, incluso antes de que naciera. Siento que es mi deber honrar su memoria cuidando de Miguel mientras su madre atraviesa este difícil momento. Es lo que Emiliano hubiera querido, proteger a su hijo». El juez Ramírez, que llevaba 20 años escuchando discursos similares, estudió a Leticia con mirada evaluadora. Había algo en su perfecto control que le generaba cierta desconfianza. Después de una breve deliberación, el juez ajustó su micrófono y dictó su resolución. Habiendo revisado los documentos presentados y escuchado las declaraciones pertinentes, este juzgado concede una custodia temporal compartida. El menor Miguel Emiliano Montero permanecerá principalmente bajo el cuidado de su madre, Alma Vega, pero se otorga a la familia paterna, representada por Leticia Montero, derecho a visitas supervisadas 3 veces por semana. Asimismo, se ordena una evaluación psicológica completa de la señora Vega para determinar su capacidad actual como cuidadora principal. La situación será reevaluada en 3 meses, o antes si las circunstancias lo requieren. Leticia mantuvo una expresión neutral, aunque sus ojos revelaron momentáneamente su decepción. Había esperado obtener la custodia completa de inmediato, pero era paciente. Cada visita supervisada sería una oportunidad para documentar cualquier error de Alma, cualquier signo de inestabilidad, cualquier razón para construir un caso más sólido ante el juez. Alma sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. A pesar de ser la madre, a pesar de todo su amor por Miguel, el sistema parecía inclinarse hacia el poder y la influencia de los Montero. Su abogado intentaba explicarle que era una victoria parcial, ya que al menos no habían perdido la custodia principal, pero sus palabras sonaban distantes y reales. «Quieren quitármelo, ¿verdad?»,
murmuró Alma cuando salían de la sala. Esto es solo el comienzo. Quieren llevarse lo único que me queda de Emiliano. No lo permitiremos, señora Vega, aseguró el abogado, aunque su voz carecía de la firmeza necesaria para transmitir confianza. Apelaremos si es necesario. El consultorio de la psicóloga designada por el juzgado era un espacio aséptico y frío. Nada que recordara a un lugar acogedor donde alguien pudiera abrirse y compartir sus sentimientos más profundos. Alma, sentada con la espalda recta, intentaba mantener la compostura. Llevaba 3 noches sin dormir, preparándose para esta evaluación que determinaría si era apta para criar a su propio hijo. La doctora González, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en un moño tan tirante que parecía estirarle las facciones, la observaba mientras tomaba notas. «Hábleme de su relación con el fallecido», pidió con tono clínico. Alma respiró profundo. Hablar de Emiliano seguía siendo doloroso, como caminar descalza sobre cristales rotos. «Nos conocimos hace 4 años, en la inauguración de una biblioteca infantil que su empresa patrocinaba», comenzó con voz suave pero firme. «Yo acababa de empezar a trabajar como maestra. Él estaba allí representando a la empresa familiar. Nos enamoramos. Simplemente sucedió». La psicóloga anotaba sin levantar la mirada. «¿Su familia se opuso desde el principio?» «Nunca lo dijeron abiertamente», explicó Alma, «pero se notaba. Las miradas, los comentarios velados sobre mi origen, mi trabajo, mi familia. Emiliano intentaba protegerme de eso. ¿Y el embarazo? ¿Fue planeado?» Alma sonrió levemente por primera vez, recordando el momento en que vieron juntos la prueba positiva. «Completamente. Llevábamos 1 año intentándolo. Emiliano lloró cuando se lo dije. Empezó a preparar la habitación del bebé ese mismo día. Una lágrima rebelde escapó y rodó por su mejilla. La doctora la observó con atención. «¿Cómo se siente respecto a las visitas supervisadas que ha ordenado el juez?» Las manos de Alma se tensaron, apretando la tela de su falda. «Aterrada», confesó con honestidad. «No porque no quiera que Miguel conozca a su familia paterna. Es su derecho. Pero ellos me odian, y temo lo que puedan decirle sobre mí cuando crezca». «¿Ha pensado en qué hará si no obtiene la custodia completa?», preguntó la doctora, con una frialdad que hizo estremecer a Alma. Fue entonces cuando doña Teresa, que hasta ese momento había permanecido callada en una esquina del consultorio, intervino. «Mi hija no necesita pensar en eso», dijo con firmeza. «Miguel es su hijo. Ella es una madre excelente. Lo que debería preguntarse es por qué la familia del padre quiere separar a un bebé de su madre cuando no tienen ningún motivo real». La doctora miró a doña Teresa, claramente molesta por la interrupción. «Señora, le recuerdo que está aquí como acompañante, no como participante de la evaluación. Y yo le recuerdo que mi hija acaba de perder a su esposo, de dar a luz prematuramente, y ahora tiene que defenderse de acusaciones sin fundamento», respondió doña Teresa sin inmutarse. «¿Dónde está la evaluación psicológica para quienes intentan arrebatarle a su hijo?» Alma tomó la mano de su madre, agradecida por su presencia y su fortaleza. Durante toda su vida, doña Teresa había sido su roca, su ejemplo de dignidad ante la adversidad. La sesión continuó durante otra hora. Preguntas sobre su infancia, su educación, sus planes para Miguel, sus recursos económicos, su red de apoyo. Al final, cuando la doctora les indicó que la evaluación había concluido, Alma sentía como si hubiera corrido una maratón. Estaba agotada emocional y físicamente. «¿Cómo lo hice?», preguntó a su madre mientras salían al pasillo. «Como lo que eres, hija, una madre que ama a su hijo más que a nada en el mundo, y eso ni con 1000 evaluaciones pueden negarlo. Miguel esperaba en una sala contigua, cuidado por una enfermera del hospital. Aunque ya había sido dado de alta oficialmente, seguía necesitando revisiones periódicas por su condición de prematuro». Alma lo tomó en brazos, sintiendo cómo el pequeño cuerpo de su hijo se amoldaba perfectamente al suyo, como 2 piezas de un rompecabezas destinadas a estar juntas. Al final del pasillo, una figura familiar apareció.
Era Julia, que había venido supuestamente a entregar unos documentos solicitados por el juzgado. Sus ojos se encontraron con los de Alma por un instante eterno. Julia se detuvo, paralizada. Quiso acercarse, decir algo, ofrecer algún consuelo o explicación. Pero la vergüenza pudo más. Bajó la mirada, incapaz de sostener el dolor en los ojos de Alma. Dio media vuelta para marcharse. Y entonces, como un fantasma, la voz de Emiliano resonó en su memoria, clara como si estuviera a su lado. «¿Qué pasa si descubres algo malo, algo injusto, y tienes miedo de hablar?», le había preguntado él. «Supongo que depende de lo que esté en juego», había respondido ella. «Para mí está en juego todo», había dicho Emiliano, mirando una foto de Alma en su escritorio. «Mi familia, mi futuro, pero algún día quiero que mi hijo diga, mi papá me enseñó a no quedarme callado». Julia se detuvo en seco a mitad del pasillo. Algo dentro de ella estaba cambiando, como un hielo que comienza a resquebrajarse después de un largo invierno. Mientras tanto, Leticia recibía un mensaje en su teléfono. La primera fase del plan estaba completa. Ahora venía lo más difícil, encontrar o fabricar la evidencia que necesitaba para obtener la custodia permanente de Miguel. «Pronto, hermanito», murmuró mirando una vieja fotografía de Emiliano. «Pronto tendré lo único valioso que dejaste». Alma colocaba cuidadosamente la ropa diminuta de su hijo en el armario cuando sonó el timbre. Hoy era el día de la primera visita supervisada, la primera vez que la familia Montero vería oficialmente a Miguel desde que había salido del hospital 3 semanas atrás. Doña Teresa abrió la puerta. En el umbral, erguida como una estatua, estaba Magdalena Montero. Tras ella, la asistente social Claudia Moreno, con su expresión neutra. «Buenos días», saludó Magdalena con voz átona, sin emoción alguna. No había traído flores, ni un regalo para el bebé, ni siquiera una sonrisa forzada, solo su presencia fría y distante, como cumpliendo una obligación desagradable. «Adelante», respondió doña Teresa, evaluándola con mirada firme. «Alma está terminando de cambiar al niño». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Las dos abuelas, tan diferentes entre sí, compartían únicamente el amor por sus hijos. Magdalena, rígida y formal, producto de generaciones de privilegio. Doña Teresa, sencilla pero digna, curtida por una vida de trabajo duro. Alma apareció con Miguel en brazos. El bebé había crecido visiblemente desde sus días en el hospital. «Señora Montero», saludó Alma, esforzándose por sonar cordial. «Miguel, saluda a tu abuela». Magdalena contempló al bebé con una mezcla indescifrable de emociones en su rostro. Por un instante, algo parecido a la ternura suavizó sus facciones severas. Miguel tenía los mismos ojos de Emiliano cuando era bebé, la misma forma de la nariz, la misma expresión inquisitiva. «Se parece a él», murmuró, tan bajo que apenas se escuchó. La asistente social, testigo silenciosa, tomaba notas discretamente desde un rincón de la sala. Este era el motivo real de la visita: evaluar la interacción, documentar el comportamiento de ambas partes. «¿Quiere cargarlo?», ofreció Alma, extendiendo ligeramente a Miguel hacia ella. Magdalena retrocedió un paso, como si le hubieran ofrecido algo peligroso. «No, no es necesario», respondió, tensando nuevamente los hombros. Alma asintió, ocultando su decepción. Había esperado, ingenuamente quizás, que la presencia de Miguel ablandara el corazón de su suegra, que la sangre de Emiliano corriendo por las venas del pequeño tendiera un puente sobre el abismo de resentimiento. Durante la siguiente media hora, la interacción continuó en el mismo tono incómodo. Magdalena hacía preguntas cortas sobre la salud del bebé, sobre sus horarios de alimentación, sobre su desarrollo. Parecía una entrevista más que una visita familiar. En ningún momento se acercó a tocar a Miguel, a acariciar su cabecita, a hacer las muecas ridículas que hacen los adultos para ganarse una sonrisa de un bebé. «¿Puedo ver su habitación?», pidió finalmente. Alma la condujo al pequeño dormitorio. Era sencillo, pero había sido arreglado con amor. Un móvil artesanal con estrellas colgaba sobre la cuna,
pinturas infantiles decoraban las paredes y en la mesita de noche, enmarcada, una fotografía de Emiliano sonriendo. Magdalena observó cada detalle con ojo crítico, deteniéndose en la foto. «Esa imagen era de nuestra casa», comentó con frialdad. «La tomé yo misma en su graduación. Emiliano me la regaló cuando supo del embarazo», explicó Alma suavemente. «Dijo que quería que su hijo lo viera sonriendo así todos los días». Algo tembló en el rostro de Magdalena, un destello fugaz de dolor, de pérdida, de reconocimiento, pero lo suprimió casi de inmediato, como quien apaga una vela con un soplido. De vuelta en la sala, Alma intentó un último acercamiento. «Sé que esto es difícil para todos», dijo, sosteniendo a Miguel contra su pecho. «Pero Miguel merece conocer a la familia de su padre, saber de dónde viene. Podríamos intentar...» «No puedo odiar a un bebé», la interrumpió Magdalena, con voz súbitamente quebrada. «Pero tampoco puedo abrazarlo». Alma se quedó sin palabras, herida no por ella sino por Miguel, por ese rechazo que algún día tendría que explicarle. «¿Por qué?», preguntó finalmente doña Teresa, incapaz de contenerse más. «¿Por qué castigar a un inocente por rencores que ni siquiera son reales?» «Usted no entiende», respondió Magdalena, girándose para ocultar el temblor de sus labios. «Cada vez que lo miro, veo a mi hijo, y recuerdo que ya no está». Doña Teresa dio un paso hacia ella, con una firmeza que contrastaba con su pequeña estatura. «Lo estás perdiendo por segunda vez», dijo, con una mezcla de compasión y reproche. «Primero a tu hijo y ahora a tu nieto. ¿Es eso lo que Emiliano querría?». Magdalena, sin decir una palabra más, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. «La visita ha terminado», anunció fríamente a la asistente social. Antes de salir, se detuvo un instante. «Vendré la próxima semana, como está estipulado». Cuando la puerta se cerró, Alma dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Miguel, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, bostezó tranquilamente en sus brazos. La mansión de los Montero se alzaba imponente en la colina que dominaba el pueblo. Sus muros gruesos parecían guardar secretos tan antiguos como sus cimientos. En una de las salas más nuevas, Leticia había transformado completamente una habitación. Lo que antes era un simple cuarto de invitados, ahora relucía como la más perfecta habitación infantil que el dinero podía comprar. «Como pueden ver, todo está preparado para recibir a Miguel», explicaba Leticia a la asistente social, que recorría la habitación tomando notas. Claudia Moreno, que ya llevaba un mes siguiendo el caso, observaba con ojo crítico. La habitación era impecable, eso era indudable. «Es muy completo», comentó neutralmente. «Emiliano siempre quiso lo mejor para su hijo», continuó Leticia, pasando la mano por la suave madera de la cuna. «Como su hermana, me siento en la obligación de cumplir sus deseos». Hugo, que las acompañaba en el recorrido, asintió solemnemente. Esa mañana se había afeitado la barba y vestía un traje formal, como queriendo proyectar una imagen de seriedad y responsabilidad ante la asistente. «La familia Montero tiene recursos para darle a Miguel la mejor educación, las mejores oportunidades», añadió. «Es lo que mi primo hubiera deseado». La asistente anotó algo en su libreta. Después de semanas evaluando a ambas partes, comenzaba a formarse una imagen más clara de la situación. Por un lado, una madre joven, con recursos limitados pero con un amor evidente por su hijo. Por otro, una familia adinerada obsesionada con el control y las apariencias. ¿Y cómo piensan manejar la relación con la madre del niño si obtienen la custodia?, preguntó, observando atentamente las reacciones. Leticia intercambió una mirada rápida con Hugo antes de responder. «Naturalmente, respetaremos su derecho a visitas», dijo con voz medida, «una vez que se recupere de su inestabilidad emocional». En el marco de la puerta, sin que ninguno de los tres la notara, Julia escuchaba silenciosamente. Había venido siguiendo a Hugo, cada vez más intrigada por sus frecuentes visitas a la mansión y por sus conversaciones en voz baja con Leticia. «Creo que hemos visto suficiente», declaró la asistente,
cerrando su libreta. Necesito revisar mis notas antes de presentar el informe final al juez. Mientras la acompañaban hacia la salida, Julia se escabulló hacia la biblioteca de la mansión. Se ocultó tras una pesada cortina de terciopelo justo a tiempo. ¿Crees que funcionará?, preguntó Hugo en cuanto regresaron, cerrando la puerta tras ellos. Leticia se sirvió una copa de vino tinto. La asistente tiene dudas, pero el juez es amigo de la familia, respondió con seguridad. Y la evaluación psicológica de Alma no la favorece. ¿Y si no es suficiente? Leticia sonrió levemente. Siempre podemos crear más evidencia, sugirió, haciendo girar el vino en su copa. Una llamada anónima sobre negligencia, un accidente durante una visita supervisada. Hugo asintió lentamente. Julia, tras la cortina, sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué clase de monstruos eran? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Todo esto solo por el dinero?, preguntó Hugo, acercándose para servirse también una copa. Leticia dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. No es solo por el dinero, imbécil, espetó con una rabia que parecía venir de muy adentro. Emiliano era mi hermano, pero la elegía a ella, siempre a ella, una simple maestra sin apellido, sin clase, sin nada que ofrecer excepto esa estúpida bondad suya. La amargura en su voz era tan palpable que Julia casi podía tocarla. Era como si un veneno largamente incubado finalmente saliera a la superficie. Emiliano siempre fue el favorito, continuó Leticia, perdida en su propio resentimiento, el hijo perfecto, el heredero prometedor, y cuando trajo a esa mujer, todos la aceptaron eventualmente. Incluso mi madre comenzó a ablandarse, mientras que yo que lo di todo por la empresa familiar, que rechacé ofertas en el extranjero para quedarme aquí, nunca fui suficiente. Hugo la observaba con una mezcla de fascinación y cautela. Esta versión de Leticia, descontrolada, vulnerable en su odio, era nueva para él. «Y ahora tienes su hijo», dijo. «Y ahora tendré su hijo», corrigió ella, recuperando la compostura. «Lo único verdaderamente valioso que dejó. Lo criaré como un verdadero montero, no como esa mestiza habría hecho». Julia había escuchado suficiente. Con el corazón martilleando en su pecho, retrocedió cuidadosamente y salió de la mansión sin ser vista. En el auto, con las manos sobre el volante, dejó que la verdad completa finalmente la alcanzara. No era solo una cuestión de custodia. No era solo la ambición por el dinero del fideicomiso de Emiliano. Era algo más oscuro, más retorcido, el odio puro de Leticia. Con una determinación que no había sentido en mucho tiempo, Julia arrancó el coche. Sabía exactamente dónde buscar las respuestas que necesitaba. El pequeño edificio donde funcionaba la sede administrativa de Transportes Montero era una construcción modesta comparada con el imperio que representaba. Era domingo por la tarde y el lugar estaba desierto. Julia introdujo su llave en la cerradura trasera, la que daba al área de oficinas. El sonido de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos, amplificando la sensación de soledad y peligro. No se dirigió a la oficina principal ni a la sala de reuniones. Su destino era un cuarto pequeño al final del pasillo, casi escondido tras una puerta sin señalización. El cuarto de archivos, donde se guardaban documentos antiguos, facturas en papel, contratos de los primeros años de la empresa. Un lugar al que nadie prestaba atención en la era digital, excepto Emiliano. La memoria digital puede borrarse, solía decir. El papel tiene peso, tiene presencia. Es más difícil de hacer desaparecer. La puerta chirrió levemente al abrirse. El olor a papel viejo y polvo la recibió como el saludo de un mundo olvidado. ¿Dónde empezar?, murmuró para sí misma. Los últimos meses de vida de Emiliano habían estado marcados por un extraño secretismo. Reuniones a puertas cerradas, llamadas que interrumpía cuando alguien entraba y, sobre todo, sus frecuentes visitas a este cuarto. «Estoy revisando la historia de la empresa», respondía cuando le preguntaban. «Hay lecciones valiosas en los comienzos».
Julia recordó una conversación particular apenas 2 semanas antes del accidente. Emiliano trabajaba hasta tarde y ella había pasado a dejarle la cena que Hugo había olvidado. «Si algún día necesitas encontrarme, búscame en los márgenes», le había dicho Emiliano con una sonrisa enigmática. Comenzó a revisar las estanterías metódicamente. Viejos contratos de transporte, acuerdos con proveedores, escrituras de propiedades, nada parecía inusual. Cuando llevaba casi 1 hora de búsqueda infructuosa, su atención se fijó en una caja diferente. No estaba en los estantes, sino parcialmente oculta bajo una mesa, como si alguien la hubiera colocado allí para revisarla. Se arrodilló para sacarla. Al abrirla, encontró varios folders etiquetados con fechas recientes, extractos bancarios y en el fondo, un cuaderno de cubierta negra. El cuaderno tenía las iniciales E.M. grabadas discretamente en la esquina inferior. Julia lo abrió. Era la letra de Emiliano, inconfundible con sus trazos firmes pero ligeramente inclinados. Parecía un diario o un registro personal, con fechas y anotaciones breves. Las primeras páginas contenían observaciones sobre la empresa, números, nombres de clientes, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Comenzaban a aparecer preguntas, sospechas, cálculos que no cuadraban. Tercera discrepancia este mes. Cargamentos fantasma a la cuenta de Andamar. Hugo firma todas las autorizaciones. L. Insiste en manejar personalmente la cuenta offshore. No me permite acceso. Julia pasaba las páginas cada vez más rápido, su corazón acelerándose con cada descubrimiento. Emiliano había estado investigando a su propia familia, documentando irregularidades, rastreando dinero desviado a cuentas en paraísos fiscales. Hacia el final del cuaderno, las notas se volvían más personales, más desesperadas. H. Me confrontó hoy. Dice que estoy siendo paranoico, que la empresa siempre ha funcionado así. Me advirtió que deje de remover el pasado. L. Amenazó veladamente a Alma hoy durante la cena. Los accidentes ocurren incluso a las personas más cuidadosas, dijo mirándola fijamente. No puedo ignorarlo más. Y luego, en una página fechada apenas 3 días antes de su muerte, con letra presionada, que había dejado marcas profundas en el papel. Si hablo, me destruyen. Pero si callo, me destruyo. El dilema imposible de un hombre atrapado entre su integridad y la protección de quienes amaba. La última entrada, escrita el día antes del accidente, parecía una despedida. He tomado mi decisión. Mañana confrontaré a H y L. Con toda la evidencia. No puedo ser cómplice por más tiempo. Temo por mi hijo. Si algo me pasa, no fue accidente. Julia dejó caer el cuaderno, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. Las piezas encajaban con terrible claridad. Emiliano había descubierto el fraude masivo que Hugo y Leticia estaban cometiendo. Había amenazado con exponerlos, y luego, los frenos de su auto fallaron misteriosamente. No fue un accidente, susurró, horrorizada. Lo mataron. El sonido de una puerta cerrándose en el pasillo principal la sobresaltó. No estaba sola en el edificio. Con movimientos rápidos pero silenciosos, sacó su teléfono y fotografió las páginas más importantes del cuaderno y los documentos. Luego devolvió todo a la caja. Las voces se acercaban. Reconoció la de Hugo. Estaban revisando las oficinas, puerta por puerta. Julia apagó la luz y se ocultó tras una estantería alta. Su mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que salir de allí. Tenía que llevar esta información a las autoridades. Tenía que proteger a Alma y a Miguel antes de que fuera demasiado tarde. Julia había pasado la noche en vela, repasando mentalmente cada detalle del cuaderno de Emiliano, cada anotación que apuntaba hacia Hugo y Leticia. Pero algo faltaba. Una pieza concreta que conectara todos los puntos. Algo que explicara cómo habían pasado del fraude al asesinato. Con las primeras luces del alba, Julia llegó a las oficinas de Transportes Montero. Como parte del equipo administrativo, su presencia temprano no sorprendería a nadie.
Aprovechó que el edificio estaba prácticamente vacío para dirigirse al área de contabilidad y registros. Carmen, la veterana secretaria que llevaba más de 20 años trabajando para la familia, ya estaba en su puesto, organizando documentos como cada mañana. Julia, madrugando hoy, saludó con una sonrisa cansada. ¿Necesitas algo, cariño? Carmen siempre había tenido debilidad por Emiliano. Lo había visto crecer y lo trataba casi como a un hijo. Buenos días, Carmen. Estoy ayudando a ordenar algunos asuntos pendientes, respondió intentando sonar casual. ¿Sabes si guardamos los registros de mantenimiento de los vehículos de la empresa? Claro que sí, asintió Carmen, señalando un archivador gris en la esquina. Ahí tenemos todo. Cada coche, cada servicio. Don Emiliano era muy meticuloso con eso. Que en paz descanse. Julia se acercó al archivador mientras Carmen continuaba con sus tareas. Buscó la carpeta del sedán negro que usaba Emiliano y comenzó a revisar metódicamente. Comprobantes de gasolina, cambios de aceite, revisiones rutinarias, todo perfectamente documentado. Se detuvo en la última entrada. Un servicio completo realizado en el taller mecánico López apenas 2 semanas antes del accidente. Carmen, llamó Julia, con una idea formándose en su mente. ¿Recuerdas si Hugo llevó algún coche al taller días antes del accidente? La secretaria levantó la mirada, frunciendo el ceño mientras hacía memoria. Ahora que lo mencionas, dijo, dejando los papeles que sostenía. Sí, pidió las llaves del coche de don Emiliano. Dijo que había notado un ruido extraño cuando lo habían usado para una reunión. ¿Las llaves del coche de Emiliano?, preguntó Julia, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Estás segura? Completamente segura, asintió Carmen. Me pareció raro porque don Emiliano era muy particular con su coche. No dejaba que nadie lo condujera. Pero Hugo insistió. ¿Sabes a dónde lo llevó? Al taller de siempre, el de López. Hugo dijo que allí ya conocían el coche. Julia sintió que había encontrado la conexión que buscaba. Agradeció a Carmen y salió con premura. Su próximo destino era claro. El modesto Taller Mecánico López funcionaba desde hacía más de 3 décadas en las afueras del pueblo. «Buenos días», saludó intentando que su voz sonara casual. «¿Señor López?» El hombre la miró con curiosidad. No era común ver a una mujer como ella en ese lugar, y menos a esa hora temprana. «El mismo», respondió secándose las manos en un trapo que alguna vez fue blanco. ¿Problemas con su auto, señora? Julia negó con la cabeza. Miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. En realidad, vengo por un asunto relacionado con Transportes Montero. Soy Julia Vidal, trabajo en la administración. El mecánico asintió con reconocimiento. Conozco bien a la empresa. Llevo sus vehículos desde hace años. Estoy revisando algunos registros de mantenimiento, continuó Julia midiendo cada palabra. Y me preguntaba si usted atendió el sedán negro de Emiliano Montero poco antes de su accidente. La expresión del hombre cambió. La amabilidad rutinaria dio paso a una evidente incomodidad. «El coche de don Emiliano», murmuró, desviando la mirada hacia sus herramientas. «Sí, lo revisé por completo 2 semanas antes. Estaba en perfecto estado». «¿Y después?», presionó Julia suavemente. «¿Volvió a verlo?». El señor López dudó, como librando una batalla interna entre la discreción profesional y algo más poderoso, la conciencia. «El primo vino con él», dijo finalmente en voz baja. «El señor Hugo, unos 2 días antes del accidente». Julia contuvo la respiración. Ahí estaba, la pieza que faltaba. ¿Qué quería revisar específicamente? Pidió revisar los frenos, respondió el mecánico, y su voz se tiñó de remordimiento. Dijo que había escuchado un ruido extraño. Yo mismo los había revisado días antes y estaban perfectos. Se lo dije, pero insistió. El viejo mecánico se acercó más, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Me pidió que revisara todo el sistema. Dijo que quería estar seguro de que su primo estaba seguro. Continuó dibujando comillas en el aire con los dedos. Pero había algo raro en su actitud, en cómo miraba constantemente el reloj, en cómo insistía en quedarse durante la revisión. ¿Y encontró algo mal con los frenos?, preguntó Julia, temiendo la respuesta.
No en ese momento, respondió el hombre, pero tuve que salir por una emergencia. Lo dejé solo en el taller unos 15 minutos. Cuando regresé ya se iba. Me dijo que todo estaba bien, que era solo su imaginación y que no le mencionara la visita a su primo para no preocuparlo. La imagen era clara, terrible. Hugo saboteando los frenos del auto de Emiliano, asegurándose de que el accidente pareciera creíble. 2 días después ocurrió la tragedia, continuó el mecánico, y sus ojos se humedecieron. Cuando escuché que habían fallado los frenos, su voz se quebró. He vivido con esta duda desde entonces, pero no tenía pruebas, solo sospechas. En ese momento, el teléfono de Julia vibró. Era Hugo, buscándola. No contestó. Ya no había vuelta atrás. Necesito que me diga todo esto a la policía, pidió mirando directamente a los ojos del mecánico. Su testimonio podría ser crucial. El hombre asintió lentamente. Debí haberlo hecho hace mucho tiempo, respondió con pesar. Quizás así ese pobre bebé todavía tendría a su padre. Mientras conducía de regreso al pueblo, Julia sentía una extraña calma, la calma que sigue a una decisión irrevocable. Con manos firmes, giró el volante. No hacia su casa, no hacia la empresa, sino hacia la comisaría. Ese giro del volante, esa decisión, lo cambió todo. La comisaría del pueblo era un edificio antiguo de piedra gris, con un aire de dignidad gastada por los años. Julia nunca había estado allí, pero ahora cruzaba sus puertas con paso decidido, cargando consigo el peso de una verdad que exigía ser escuchada. El comisario Mendoza escuchó su relato con atención creciente. Al principio con escepticismo profesional, luego con asombro, finalmente con una gravedad que confirmaba la magnitud de lo que estaba revelando. Estos documentos sugieren un fraude corporativo masivo, dijo, examinando las fotografías del cuaderno de Emiliano y los extractos bancarios. Y esto, señaló el recibo del taller y la declaración firmada por el señor López. Esto apunta a un homicidio premeditado. Mi esposo y Leticia Montero conspiraron para silenciar a Emiliano, afirmó con voz clara. Y ahora intentan quitarle el hijo a su viuda, usando el sistema legal, manipulando pruebas, creando una imagen falsa de inestabilidad. El comisario se reclinó en su silla, procesando la magnitud del caso. Será su palabra contra la de ellos, advirtió. Los Montero tienen influencia en este pueblo, siempre la han tenido. Tengo las pruebas, respondió Julia con firmeza. Y tengo la verdad. Es hora de que eso sea suficiente. 3 horas después, la maquinaria de la justicia se había puesto en marcha con una velocidad que sorprendió a Julia. La fiscalía ordenó reabrir la investigación del accidente. Peritos forenses fueron enviados a examinar los restos del vehículo, almacenados en un depósito judicial. La asistente social, Claudia Moreno, fue notificada de la nueva investigación y el proceso de custodia quedó temporalmente congelado. La noticia se extendió por el pueblo como fuego en un campo seco. Asesinato, susurraban en las tiendas. Fraude, murmuraban en la plaza. Los Montero, decían, y el apellido antes respetado ahora sonaba diferente en los labios de la gente. En la mansión de la colina, el pánico se había desatado. Leticia caminaba de un lado a otro del salón principal, con el rostro desencajado por la rabia y el miedo. «Es tu culpa», gritaba a Hugo, que permanecía hundido en un sillón con la mirada perdida. «Nunca debiste confiar en esa mosquita muerta. Tu esposa, tu responsabilidad». Hugo levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre tras horas de beber sin control. «No teníamos opción», murmuró como justificándose ante un tribunal invisible. «Emiliano iba a exponernos, iba a destruirlo todo». «Cállate, imbécil», siseó Leticia, mirando nerviosamente alrededor. «Las paredes oyen». Pero era demasiado tarde para precauciones. La policía ya había solicitado una orden para registrar la casa, la empresa, las cuentas bancarias. La red se cerraba rápidamente. «Si ella habla, estamos perdidos», dijo Hugo, refiriéndose a Julia, su voz quebrándose en la última palabra. «Ella ya habló.
respondió Leticia, con un tono que destilaba veneno. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? La desesperación los llevaba por caminos cada vez más peligrosos. Lo que no sabían era que, desde el pasillo contiguo, Magdalena escuchaba toda la conversación. Había venido tras recibir una llamada confusa de Leticia, exigiéndole que viniera inmediatamente, y ahora, oculta tras la puerta entreabierta, escuchaba horrores que jamás habría imaginado. Emiliano iba a exponernos, había dicho Hugo. Estamos perdidos, había admitido. Magdalena se llevó una mano temblorosa a la boca para ahogar un sollozo. Durante todo este tiempo, había creído la versión que su hija le había contado. Un trágico accidente, una nuera inestable, un nieto que necesitaba protección. Había enterrado a su hijo sin cuestionar, había rechazado a su nieto sin reflexionar, había juzgado a Alma sin conocerla realmente. Retrocedió silenciosamente por el pasillo, salió de la casa sin ser vista y se dirigió a su automóvil. Necesitaba pensar, necesitaba comprender la magnitud de su error. Y quizás, aunque fuera tarde, necesitaba hacer lo correcto. Mientras tanto, en su casa, Alma recibía la visita de la asistente social, pero esta vez, Claudia Moreno venía con una actitud completamente diferente. Se ha iniciado una investigación criminal que afecta directamente su caso, explicó sin los rodeos habituales. El proceso de custodia queda suspendido temporalmente. Alma, con Miguel dormido en sus brazos, la miró sin comprender del todo. ¿Investigación criminal? ¿Sobre qué? No puedo dar detalles específicos, respondió la asistente, pero tiene que ver con el fallecimiento de su esposo y con ciertas acciones de la familia Montero. Doña Teresa, que escuchaba desde la cocina, se acercó rápidamente. ¿Está diciendo que la muerte de Emiliano no fue un accidente?, preguntó directamente. Estoy diciendo que deben estar preparadas para revelaciones difíciles en los próximos días, contestó. Y que, por ahora, Miguel permanecerá exclusivamente bajo su cuidado, señora Vega. Cuando la asistente se marchó, Alma se quedó inmóvil, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Podía ser cierto? El accidente que le había arrebatado a Emiliano no había sido tal. La posibilidad era tan monstruosa que su mente se resistía a aceptarla. «Justicia», murmuró doña Teresa, como una plegaria. «Por fin, justicia». Pero Alma no sentía alivio, solo un nuevo tipo de dolor, más agudo y penetrante. Si Emiliano había sido asesinado, si le habían arrebatado deliberadamente al padre de su hijo, ¿cómo podría algún día superar esa herida? La policía ya no se movía con cautela. Con las pruebas aportadas por Julia, los testimonios del mecánico y los documentos recuperados de la empresa, la red se cerraba rápidamente en torno a Hugo. Su teléfono estaba intervenido, sus cuentas bancarias congeladas, sus movimientos vigilados discretamente. Ajena a esta vigilancia, Julia regresó a la casa que compartía con Hugo. Necesitaba recoger algunas pertenencias personales antes de desaparecer temporalmente, como le había recomendado el comisario Mendoza. Hasta que los detengamos, usted es un testigo vulnerable, le había advertido. La casa estaba en penumbra, iluminada ocasionalmente por los relámpagos que cruzaban el cielo. Julia entró sigilosamente, esperando que Hugo estuviera aún en la mansión Montero, pero al encender la luz del salón, lo encontró sentado en un sillón, con una copa de whisky en la mano y la mirada perdida en algún punto indefinido. «Así que has vuelto», dijo él, con una voz que no parecía la suya. «La esposa leal». Julia se tensó, evaluando la distancia hasta la puerta. Algo en el tono de Hugo, en su postura aparentemente relajada pero contenida como un resorte a punto de saltar, le advirtió del peligro. «Solo vine a buscar algunas cosas», respondió con calma estudiada. «No tardaré». «¿Cosas para qué?», preguntó Hugo, levantándose lentamente. «¿Para tu nueva vida como heroína justiciera? ¿Como la salvadora de la pobre viuda y su bebé?» Dio un paso hacia ella. Julia retrocedió instintivamente. «Hugo, no compliques más las cosas», dijo, intentando que su voz no revelara miedo. «Pruebas que tú les diste,
estalló él, arrojando la copa contra la pared. Mi propia esposa, traicionándome. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Julia se sobresaltó, pero mantuvo la compostura. Sé exactamente lo que hice, respondió sosteniéndole la mirada. Elegí la verdad sobre la lealtad ciega. Elegí la justicia sobre la complicidad. ¿Tú sabes lo que hiciste, Hugo? ¿Lo sabes realmente? Hugo, por un momento, pareció desinflarse, como si el peso de sus acciones finalmente lo alcanzara. Yo no lo maté, dijo en voz baja, casi suplicante. Los frenos, Hugo, dijo, sintiendo que cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. El mecánico confesó. Fuiste tú quien manipuló los frenos del auto de Emiliano. Solo quería asustarlo, gritó Hugo, con los ojos desorbitados. Hacer que tuviera un susto, que entendiera que estaba jugando con fuego. No pensé que... ¿No creí que moriría? Completó Julia, sintiendo una mezcla de asco y pena por el hombre que una vez había amado. ¿Qué creías que pasaría al sabotear los frenos de un auto? Hugo se derrumbó en el sillón, con la cabeza entre las manos. Fue idea de Leticia, murmuró. Ella dijo que solo sería una advertencia, que los frenos fallarían de forma controlada, que solo tendría un pequeño accidente. Julia negó con la cabeza, incapaz de sentir compasión. Demasiadas mentiras, demasiado dolor causado. Vas a tener que explicarle eso a la policía, dijo dirigiéndose a la puerta, y a tu conciencia, por el resto de tu vida. Pero antes de que pudiera salir, Hugo se levantó de un salto y la sujetó del brazo con fuerza. No puedes irte, dijo con un brillo peligroso en los ojos. No puedes dejarme ahora. El forcejeo que siguió fue breve, pero intenso. Julia logró zafarse y corrió hacia la puerta, pero Hugo la alcanzó en el recibidor. La situación se habría tornado mucho más peligrosa de no ser por las luces de los coches patrulla que súbitamente iluminaron las ventanas. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Hugo se quedó paralizado, como un animal acorralado. Julia aprovechó ese momento para abrir la puerta y prácticamente caer en los brazos del oficial que esperaba al otro lado. «Está confesando», dijo, entre jadeos. «Acaba de admitir que saboteó los frenos». Mientras la policía entraba para detener a Hugo, el teléfono de Julia sonó. Era un número desconocido. «Señora Julia», era la voz de la asistente social, cargada de urgencia. «¿Sabe dónde está Leticia Montero? Ha desaparecido y con ella, Alma y el bebé también han desaparecido. A pocos kilómetros de allí, en un camino rural azotado por la tormenta, Magdalena conducía lentamente hacia la casa de Alma. Las lágrimas corrían libremente por su rostro envejecido mientras recordaba a su hijo, su risa franca, su honestidad inquebrantable. ¿Cómo no había visto antes lo que ahora era tan obvio? Yo también fallé, murmuró, como ensayando las palabras que diría. Te fallé a ti, hijo mío. Le fallé a tu esposa. Le fallé a tu hijo. Pero ya no más. Lo que no sabía era que llegaba tarde. En la casa al que se dirigía ya no encontraría a nadie. Leticia se había adelantado, llevando a cabo su plan más desesperado y peligroso. Si no podía tener legalmente al hijo de Emiliano, lo tomaría por la fuerza. La lluvia azotaba con furia los cristales de la comisaría. El comisario Mendoza organizaba frenéticamente el operativo mientras los teléfonos sonaban sin cesar y los policías entraban y salían, empapados por la tormenta. Hugo, esposado en la sala de interrogatorios, mantenía un silencio obstinado a pesar de las evidencias presentadas contra él. El testimonio del mecánico, las anotaciones de Emiliano y los registros manipulados de la empresa lo señalaban como cómplice directo del homicidio. Pero la noticia más alarmante había llegado apenas una hora antes. Alma y el pequeño Miguel habían desaparecido de su casa. «No entienden lo que está en juego», había dicho finalmente Hugo, rompiendo su silencio. «Si hablo, ella es capaz de cualquier cosa». Esas palabras dispararon todas las alarmas. «Díganos dónde están», exigió el comisario, golpeando la mesa con frustración. «Si algo les sucede a esa mujer o al bebé, será otro cargo contra usted». Hugo bajó la mirada, atrapado en su propio dilema.
Piense, señora Julia, insistió el comisario, desplegando un mapa sobre la mesa cuando regresaron a la oficina principal. Conoce a los Montero mejor que cualquiera de nosotros. ¿Dónde podría haberlos llevado Leticia? Julia cerró los ojos, obligándose a pensar como Leticia. La casa de verano, dijo de pronto, levantando la mirada. Está abandonada desde hace años, pero Leticia siempre dijo que era el único lugar donde se sentía realmente libre. Nadie la buscaría allí, especialmente con esta tormenta. ¿Está segura?, preguntó el comisario, marcando ya el punto en el mapa. No, pero es nuestra mejor opción, respondió Julia con determinación. Con esta tormenta, los caminos habituales estarán impracticables, pero existe una ruta forestal que pocos conocen. El comisario no perdió tiempo. Movilizó a todas las unidades disponibles mientras un técnico intentaba rastrear el teléfono de Leticia, aunque la señal era débil debido a la tormenta. «Iré con ustedes», declaró Julia, poniéndose de pie. «Conozco el terreno y los accesos secundarios». Mientras el operativo se organizaba en la puerta de la comisaría, apareció una figura que nadie esperaba ver allí. Magdalena Montero, empapada por la lluvia y con una dignidad que contrastaba con su aspecto desaliñado, avanzó hacia el comisario. «Mi hija tiene a la esposa y al hijo de Emiliano», dijo sin preámbulos, la voz temblorosa pero decidida. «Escuché su conversación telefónica con Hugo anoche. Planeaban llevarse al niño y...» Su voz se quebró, deshacerse de la madre si era necesario. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. La confesión de Magdalena confirmaba sus peores temores. «¿Sabe dónde pueden estar, señora Montero?», preguntó el comisario. «La casa del lago», respondió Magdalena, coincidiendo con Julia. Sacando un papel de su bolso, Magdalena lo extendió hacia el comisario. «Mi declaración firmada», dijo con voz firme. «Solicito formalmente que hagan todo lo necesario para encontrar a mi nuera y a mi nieto». En la casa de doña Teresa, donde una patrulla había acudido inicialmente al descubrir la desaparición de Alma, la anciana rezaba de rodillas, con un rosario entre sus dedos nudosos. Sus labios se movían en una plegaria silenciosa, pidiendo por la protección de su hija y su nieto. «Los encontraremos», le aseguró una oficial joven que había sido asignada para acompañarla. «Tenemos a los mejores agentes en esto». Mientras tanto, el convoy policial avanzaba con dificultad por caminos rurales, convertidos en lodazales por la lluvia torrencial. Julia, en el asiento del copiloto del coche del comisario, iba tensa, escrutando cada curva, cada desvío que pudiera llevarlos hasta la casa del lago. «¿Cree que llegaremos a tiempo?», preguntó sin poder ocultar su angustia. «Haremos todo lo humanamente posible», respondió el comisario, concentrado en el camino casi invisible bajo la cortina de agua. «El helicóptero está en espera, pero con este clima no puede despegar». El teléfono sonó repentinamente. Era la central. Habían logrado triangular una señal débil del móvil de Alma. La localización coincidía con la zona del lago. «Estamos cerca», dijo Julia, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. «Por favor, que estén bien». En la vieja casa del lago, Leticia caminaba de un lado a otro en la sala principal, como un animal enjaulado. Su cabello perfectamente peinado ahora lucía desaliñado, su ropa elegante estaba empapada por la lluvia, y sus ojos, siempre fríos y calculadores, ahora mostraban un brillo febril, casi demente. «Todo está arruinado», repetía, mirando ocasionalmente hacia las escaleras que llevaban al segundo piso, donde había encerrado a Alma y Miguel. «Julia lo ha estropeado todo». Hugo debe estar hablando ya. El ruido de un llanto infantil desde arriba la sacó de sus pensamientos. Miguel había despertado. Tenía que decidir rápidamente qué hacer con ellos. El plan original contemplaba esperar a Hugo, que traería los documentos necesarios para sacar al niño del país. Pero ahora Hugo estaba detenido, y ella se encontraba sola, atrapada por la tormenta, con un secuestro a sus espaldas. Tomando una decisión repentina, Leticia subió las escaleras. Si no podía tener al hijo de Emiliano, nadie lo tendría.
Era hora de poner fin a esta historia de una vez por todas. Los primeros rayos del amanecer se filtraban entre las nubes cuando el convoy policial finalmente llegó a las cercanías de la vieja casa del lago. El comisario Mendoza ordenó detener los vehículos a una distancia prudente para no alertar a quien estuviera dentro. «Vamos a rodear la propiedad», indicó el comisario a sus hombres. «La prioridad absoluta es la seguridad de la madre y el niño». Un hilo de humo se elevaba desde la chimenea, confirmando la presencia humana. «Hay movimiento en la planta superior», informó un agente con binoculares. «Parece una mujer con un niño en brazos». Un grito infantil, débil pero audible, llegó desde la casa. No había tiempo que perder. «Permítame acercarme», pidió Julia. «Leticia me escuchará. Si ve policías, podría entrar en pánico». El comisario dudó, evaluando los riesgos. «Es demasiado peligroso, señora. Precisamente por eso debo ir», insistió Julia. «Conozco a Leticia desde hace años. Está desesperada, acorralada. En ese estado es impredecible». Finalmente, el comisario accedió, pero con condiciones estrictas. Julia llevaría un chaleco antibalas y un micrófono oculto. Los agentes estarían listos para intervenir ante la primera señal de peligro. Con el corazón martilleando en su pecho, Julia avanzó por el sendero embarrado hacia la casa. Solo podía pensar en Alma y Miguel, atrapados con una mujer cuyos límites morales habían demostrado ser inexistentes. «Leticia», llamó cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Soy Julia. Necesito hablar contigo». El silencio que siguió parecía espeso, tangible. Finalmente, una ventana de la planta superior se abrió con un crujido. «¿Julia?» La voz de Leticia sonaba extraña, tensa. «¿Qué haces aquí?» «Vine a ayudarte», respondió esforzándose por sonar convincente. «Las cosas se están complicando. La policía tiene a Hugo». «Ya lo sé», espetó Leticia. «El cobarde seguramente ya habrá confesado todo. Siempre fue débil, manipulable». Julia dio otro paso hacia la casa. «Déjame entrar, Leticia. Podemos encontrar una solución juntas». Tras lo que pareció una eternidad, la puerta principal se abrió con un chirrido. El aire olía a humedad y a madera vieja. «Sube», ordenó Leticia desde arriba. «Y si has traído compañía, te arrepentirás». Con cada escalón que subía, Julia sentía el peso de lo que estaba en juego. Al llegar al pasillo de la planta alta, la puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Lo que vio al empujarla le heló la sangre. Leticia, con el cabello despeinado y una mirada febril, sostenía a Miguel con un brazo mientras en la otra mano sujetaba un cuchillo de cocina. Alma estaba en el suelo, con una herida en la frente, intentando levantarse. «Leticia, por Dios, ¿qué has hecho?», exclamó Julia, avanzando instintivamente. «No te acerques», gritó Leticia, apuntando el cuchillo hacia el bebé que lloraba desconsoladamente. «Nadie va a quitarme lo único que queda de Emiliano». «El niño necesita a su madre», dijo Julia con voz tranquila, intentando controlar el pánico. «Míralo, está asustado». «Emiliano era mío antes que de ella», respondió Leticia, con la voz quebrándose. «Era mi hermano, mi protector. Ella lo cambió, lo alejó de nosotros. Lo puso contra la familia». Mientras hablaba, Leticia se movía nerviosamente por la habitación, sin dejar de apuntar con el cuchillo. Julia notó que Alma se había levantado lentamente y avanzaba cautelosamente por un lado. «Emiliano te quería, Leticia», dijo Julia, intentando mantener su atención. «Pero descubrió lo que tú y Hugo estaban haciendo con la empresa. Iban a arruinar todo lo que su abuelo construyó». «Nosotros salvamos la empresa», estalló Leticia. «Esos negocios sucios que tanto criticaba son los que mantienen a flote todo». «¿Por eso decidieron matarlo?», preguntó Julián, avanzando imperceptiblemente. «¿Por eso Hugo saboteó los frenos de su coche?». Leticia soltó una risa amarga, casi histérica. «Fue idea mía», confesó, sorprendiendo a Julia. «Hugo solo siguió instrucciones, como siempre. Los frenos debían fallar parcialmente, darle un susto, una advertencia. No debía terminar así». En ese momento, Miguel intensificó su llanto. «Leticia,
Distraída por un segundo, aflojó su agarre. Fue todo lo que Alma necesitó. Con un movimiento rápido, se abalanzó sobre ella, protegiendo a su hijo con su cuerpo mientras empujaba a Leticia contra la pared. El cuchillo cayó al suelo. Leticia gritó de rabia. Julia corrió hacia ellas, apartando el arma con una patada. En ese mismo instante, la puerta se abrió de golpe y varios agentes irrumpieron en la habitación. «¡Al suelo! ¡Policía!», ordenaron, apuntando sus armas. Todo terminó en cuestión de segundos. Leticia fue reducida y esposada, mientras Alma, temblorosa pero ilesa, abrazaba a Miguel, quien milagrosamente no había sufrido daño alguno. «Te tengo, mi amor», susurraba Alma a su hijo entre lágrimas. «Mamá está aquí. Nadie va a separarnos». Afuera, Alma, sentada en la ambulancia con Miguel en brazos, era atendida por los paramédicos. La herida en su frente resultó ser superficial, pero el impacto emocional era incalculable. Julia se acercó con pasos vacilantes, sintiendo el peso de su propia culpabilidad. «Alma, yo...», comenzó sin encontrar palabras adecuadas. «Nos encontraste», dijo Alma simplemente, levantando la mirada. «Fuiste tú quien nos salvó». «No merezco tu gratitud», respondió Julia con la voz quebrada. «Si hubiera hablado antes, si no hubiera guardado silencio cuando Emiliano aún vivía». «No podemos cambiar el pasado», la interrumpió Alma con una serenidad sorprendente. «Solo podemos decidir qué hacer con nuestro presente. Y tú elegiste hacer lo correcto». A lo lejos, un coche se acercaba a toda velocidad. Era doña Teresa, que había insistido en venir. Al ver a su hija y a su nieto a salvo, su rostro reflejó una alegría tan pura que conmovió a todos los presentes. «Mi niña, gracias a Dios», exclamó corriendo hacia ellos. El abrazo que siguió fue el más poderoso testimonio del amor familiar. Doña Teresa envolvió a Alma y Miguel como si quisiera protegerlos de todo mal con la pura fuerza de su voluntad. Mientras los coches policiales se alejaban llevándose a Leticia, que no dejaba de gritar acusaciones incoherentes, Julia observó cómo Magdalena Montero descendía de otro vehículo. La mujer mayor se detuvo a distancia, observando la escena sin atreverse a acercarse. En ese momento, bajo la luz del nuevo día, Julia comprendió que un capítulo oscuro había terminado, pero otro, igualmente difícil, comenzaba para todos ellos. El camino hacia la verdad y la justicia había sido brutal, pero necesario. Y el camino hacia la sanación y el perdón sería igualmente arduo. La primavera había llegado al pequeño cementerio en la colina, trayendo consigo flores silvestres que salpicaban de color el verde intenso del césped. Habían pasado 3 meses desde aquel amanecer junto al lago. 3 meses de declaraciones, audiencias judiciales y titulares en los periódicos. El caso Montero, como lo llamaba la prensa, había sacudido los cimientos del pueblo y más allá. Una respetada familia empresarial destruida por la codicia, el asesinato premeditado de uno de sus miembros, el intento de arrebatar un hijo a su madre. Hugo y Leticia enfrentaban múltiples cargos: fraude corporativo, malversación de fondos, homicidio premeditado, secuestro. La confesión de Leticia en la Casa del Lago, captada por el micrófono oculto de Julia, había sido devastadora. Las pruebas eran abrumadoras y, finalmente, la declaración de Magdalena que había cerrado cualquier esperanza de defensa. Pero en esta tranquila mañana de domingo, Alma no pensaba en tribunales ni en justicia penal. Vestida con un sencillo vestido azul cielo, el color favorito de Emiliano, caminaba lentamente entre las tumbas, sosteniendo a Miguel en sus brazos. El bebé balbuceaba alegremente, ajeno a la solemnidad del lugar. A unos pasos de distancia, Julia y doña Teresa seguían a Alma en silencio, respetando la intimidad del momento. Julia, inicialmente paralizada por la culpa, había encontrado en Alma una fortaleza y capacidad de perdón que la asombraban. Poco a poco se había convertido en una aliada invaluable, ayudándola a navegar los aspectos legales de la empresa Montero, ahora en proceso de reestructuración total. La tumba de Emiliano era sencilla, pero digna. Una lápida de mármol gris con su nombre completo.
fechas de nacimiento y muerte, y una simple inscripción: amado esposo, padre y hombre de verdad. Flores frescas indicaban que alguien había estado allí recientemente. Alma se arrodilló frente a la lápida, acomodando a Miguel sobre su regazo. «Hola, mi amor», dijo en voz baja. «Te hemos traído a tu hijo. Está creciendo tan rápido. Ya intenta ponerse de pie y tiene tu misma mirada curiosa, esa que tanto me cautivó desde el primer día». Con delicadeza, guió la manita de Miguel para que tocara el frío mármol. «Este es papá», le dijo al bebé. «Algún día te contaré todo sobre él. Lo valiente que fue, lo mucho que te amaba incluso antes de que nacieras». Miguel gorjeó como si entendiera la importancia del momento. «Se ha hecho justicia, Emiliano», continuó Alma, con la voz ligeramente quebrada. «Tal vez tardía, pero justicia al fin. La verdad salió a la luz, como tú querías. La empresa está siendo reestructurada, limpiada. Tu sueño de hacerla transparente, honesta, finalmente se cumplirá». Hizo una pausa, secándose una lágrima rebelde. «¿Sabes? A veces encuentro notas tuyas entre tus libros, en cajones como pequeños mensajes que dejaste para mí sin saberlo. Ayer encontré una que decía: lo único que no se hereda es el silencio. Y yo no me quedé callada. Mi amor, por ti, por Miguel, por la verdad, encontré mi voz». Julia, que observaba desde la distancia, no pudo contener las lágrimas. Doña Teresa, a su lado, le ofreció silenciosamente un pañuelo. «Julia ha sido una gran amiga estos meses», continuó Alma, como si Emiliano pudiera escucharla. «Me ha ayudado a entender los detalles legales de la empresa, a proteger tu herencia para Miguel. Y tu madre», se detuvo, como buscando las palabras correctas. «Tu madre está intentando cambiar, Emiliano. Está aprendiendo a romper con décadas de patrones destructivos. No es fácil para ella, pero lo intenta, por Miguel, por tu memoria». Como invocada por sus palabras, una figura apareció en el sendero que llevaba a la tumba. Magdalena Montero caminaba lentamente, sosteniendo un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Emiliano desde niño. Se detuvo al ver que la tumba estaba ocupada, claramente indecisa sobre si debía acercarse o volver más tarde. Alma la vio y, para sorpresa de todos, le hizo un gesto para que se acercara. «Ven», la invitó suavemente. «Estábamos hablándole de ti». Magdalena avanzó con pasos vacilantes. Dejó las flores junto a la lápida. «Hola, hijo», murmuró tocando el nombre grabado en el mármol. Luego se volvió hacia Alma y Miguel. La tensión del momento era palpable. Estas dos mujeres, unidas por el amor a un mismo hombre pero separadas por tanto dolor y malentendidos, se miraron directamente a los ojos quizás por primera vez. «Tiene sus ojos», dijo Magdalena, mirando a Miguel. «Y tu barbilla», respondió Alma. «La forma es idéntica». Un silencio cargado de significado se extendió entre ellas. Fue Magdalena quien finalmente rompió el silencio. «Lo siento», dijo simplemente, con una sinceridad desgarradora. «Por todo. Por no ver lo que sucedía frente a mis ojos. Por permitir que mis hijos se destruyeran mutuamente. Por juzgarte sin conocerte». Y entonces, en un gesto que sorprendió incluso a ella misma, abrió los brazos en una invitación tácita, una ofrenda de paz, un ruego silencioso de perdón. Alma dudó solo un instante. Luego, con Miguel todavía en brazos, se acercó y permitió que Magdalena los abrazara a ambos. Era un abrazo torpe, inseguro, pero genuino. El primer paso en un largo camino de reconciliación. «Él estaría feliz de vernos así», murmuró Alma, sintiendo cómo Miguel se acurrucaba cómodamente entre ambas, como un puente viviente entre dos mundos antes irreconciliables. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, el pequeño grupo emprendió juntos el camino de regreso. Magdalena, con paso inseguro, se apoyaba ligeramente en el brazo de doña Teresa, una imagen impensable meses atrás. Julia caminaba junto a Alma, quien sostenía a Miguel con renovada confianza. Antes de dejar el cementerio, Alma se detuvo un momento y miró hacia atrás.
hacia la tumba que ahora quedaba solitaria bajo la luz dorada del atardecer. «Ahora tengo historia», murmuró, repitiendo la frase que Emiliano solía decir cuando pensaba en su hijo por nacer. «Y nadie podrá borrarla jamás». El despacho del abogado García tenía vistas a la plaza principal del pueblo. Alma, con un vestido sencillo pero elegante, observaba con tranquilidad cómo Magdalena firmaba el último papel. A su lado, Miguel, que acababa de cumplir 1 año, jugaba con unos bloques de colores que Julia le había regalado. El niño crecía sano y fuerte, cada día más parecido a su padre. «Con esto queda formalizado», anunció el abogado sellando los documentos. «La señora Alma Vega recibe el 30% de las acciones de Transportes Montero, porcentaje correspondiente a la herencia legítima de Emiliano que ahora pertenece a su hijo Miguel, quedando ella como administradora hasta su mayoría de edad». Magdalena dejó la pluma sobre la mesa y miró a Alma con respeto y cariño genuinos. «Es lo que Emiliano hubiera querido», dijo la mujer mayor. «La empresa siempre debió ser administrada con los principios que él defendía: transparencia, honestidad, responsabilidad». El camino hacia esta reconciliación no había sido fácil, pero tras los juicios, tras ver a Hugo y Leticia condenados por sus crímenes, Magdalena había iniciado un proceso de reflexión profunda sobre las decisiones que la llevaron a ser cómplice silenciosa de tanta maldad. «La sentencia de Leticia y Hugo ha sido ejemplar», comentó el abogado, guardando los documentos en su maletín. 25 años para cada uno sin posibilidad de libertad condicional anticipada. El juez fue especialmente severo considerando la premeditación del homicidio y el posterior intento de secuestro. Alma no sentía alegría por el destino de sus antiguos familiares, sino una solemne sensación de justicia cumplida. La condena había llegado después de un juicio mediático que sacudió no solo al pueblo, sino a toda la región. «Julia ha sido muy valiente», añadió Alma. «No debe ser fácil testificar contra tu propio esposo». «El divorcio se formalizó la semana pasada», informó Magdalena. «Me la encontré a la salida del juzgado. Parece aliviada, a pesar de todo. Dijo que por fin puede dormir sin pesadillas». Julia había sido una pieza clave en el juicio. Su testimonio, unido a las pruebas que había recopilado y a la confesión grabada de Leticia, había resultado devastador para la defensa. «Gracias, Magdalena», respondió Alma suavemente, volviendo al tema de la empresa. «Haré honor a la confianza que estás depositando en mí, y me aseguraré de que Miguel conozca el legado de su padre en toda su dimensión». El abogado recogió sus cosas y salió discretamente, dejándolas solas con el pequeño. Afuera, el pueblo continuaba su vida cotidiana. La noticia del caso Montero había dejado de ser tema de conversación, reemplazada gradualmente por la historia de cómo la empresa estaba floreciendo bajo una nueva dirección, generando más empleos y recuperando su prestigio. «¿Sabes?», dijo Magdalena, acercándose a Miguel para ayudarlo con sus bloques. «Revisando antiguas fotografías, encontré una de Emiliano a la edad de Miguel. El parecido es asombroso». Alma sonrió. En estos meses había descubierto una nueva faceta de su suegra. Debajo de aquella dureza cultivada durante décadas, había una mujer que anhelaba redención, una abuela que quería ser parte de la vida de su nieto. «Me gustaría verla», respondió Alma. «Miguel debería crecer rodeado de recuerdos de su padre». Magdalena asintió con los ojos brillantes de emoción contenida. «La traeré mañana, cuando vaya a visitarlos. Si no te molesta, pensaba llevar también algunos álbumes familiares. Hay tantas historias que Miguel debería conocer algún día». La relación entre ambas mujeres se había transformado. Las visitas de Magdalena a la casa que Alma había reformado con la indemnización se habían vuelto cada vez más frecuentes. Comenzaron siendo breves y formales, pero gradualmente se extendieron a tardes enteras compartiendo té, recuerdos y, lo más importante, el amor por Miguel. «Nunca es una molestia», aseguró Alma. «Mi puerta siempre estará abierta para ti. Somos familia». Esas palabras, «somos familia», tenían ahora un significado completamente nuevo.
Era una elección consciente de dos mujeres que habían atravesado el infierno y decidido reconstruir sus vidas sobre los cimientos de la verdad y el perdón. Al salir del despacho, Julia las esperaba en la acera. Había renunciado a su trabajo en la administración de la empresa para establecer su propio negocio de consultoría. «Necesito empezar de cero», había dicho. Parte de su clientela provenía precisamente de Transportes Montero, donde su experiencia era valorada. «¿Todo en orden?», preguntó levantando a Miguel, que extendía sus bracitos hacia ella. «Perfectamente», respondió Alma. «Ahora oficialmente formo parte del consejo directivo. La reestructuración está casi completa». «Me alegro tanto por ti», dijo Julia. «Después de todo lo que pasó con Hugo, ver cómo la empresa se recupera bajo una dirección honesta es como una reivindicación». Doña Teresa las esperaba en casa con una comida especial para celebrar. La mesa estaba puesta en el jardín, bajo el gran árbol que Emiliano había plantado cuando compraron la casa. Para que Miguel pueda trepar por él algún día, había dicho con esa sonrisa que Alma atesoraba en su memoria. Durante la comida, entre anécdotas y planes para el futuro, Magdalena alzó su copa. «Por Emiliano», dijo con voz firme pero emocionada, «por su visión, su integridad, y por la familia que ha dejado, que continuará su legado. Y por la justicia», añadió Julia, «por la verdad que siempre encuentra su camino». Todos se unieron al brindis. Incluso Miguel, con su vaso de jugo, imitó el gesto con una solemnidad cómica que arrancó sonrisas. Esa noche, Alma se sentó en la mecedora junto a la ventana. Sacó del bolsillo la vieja nota que había encontrado entre las cosas de Emiliano, aquella que decía: «Lo único que no se hereda es el silencio», la frase que la había sostenido en los momentos más oscuros. Doña Teresa entró silenciosamente y se sentó frente a ella. «¿Estás bien, hija?», preguntó con esa intuición que solo las madres poseen. «Mejor que bien, mamá», respondió Alma con serenidad. «¿Sabes? Durante mucho tiempo me pregunté por qué la vida había sido tan injusta, por qué me había quitado a Emiliano cuando apenas comenzábamos a construir nuestro futuro, por qué Miguel tendría que crecer sin su padre». Hizo una pausa, mirando hacia el cielo estrellado. «Pero ahora entiendo que la vida continúa, incluso después de las peores tormentas. No hay finales, solo nuevos comienzos. Miguel tendrá una familia que lo ama, tendrá la verdad sobre su padre. Tendrá un legado del que estar orgulloso. Y te tendrá a ti», añadió doña Teresa, tomando la mano de su hija. «La mujer más valiente que conozco». Alma sonrió. Desde su habitación, Miguel balbuceó algo en sueños. Alma se levantó y fue a verlo. El niño dormía plácidamente en su cuna. «Ahora tengo historia», susurró acariciando la mejilla de su hijo. «Tenemos historia, y es una historia de amor, de pérdida, pero también de redención y justicia. Es la historia que te contaré cuando crezcas, mi pequeño valiente, para que sepas que de las cenizas siempre puede nacer algo nuevo y hermoso». Y así, mientras Miguel dormía ajeno a las complejidades del mundo adulto, Alma sintió que un ciclo se cerraba y otro comenzaba. La familia que una vez la había rechazado, ahora la reconocía como parte esencial. La empresa que había estado en el centro de la tragedia, ahora sería parte de la solución, un legado para el futuro. El silencio que durante tanto tiempo había envuelto la verdad había sido finalmente roto, y en su lugar florecía la palabra más poderosa de todas: esperanza. ¿Les ha conmovido esta historia? Si les llegó al corazón, no olviden dejar su me gusta y compartirla con alguien que necesite un mensaje de esperanza y justicia hoy. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas historias. ¿Qué les pareció el final? ¿Creen que la verdad siempre debe salir a la luz, aunque duela? Déjenos sus comentarios. No se pierdan nuestro próximo video que aparecerá en pantalla. Otra historia conmovedora de secretos familiares y redención que seguro les encantará. ¡Hasta pronto!